Bueno, en vista de que la mitad de la sala pues son jóvenes estudiantes de bachiller del último curso, creo que me debo en mi disertación, porque así fui avisado de que iban a estar aquí los más jóvenes, los que posiblemente cojan el testigo. Vamos a ver, yo voy a hablar poniendo solamente un ejemplo de una enfermedad o de una situación clínica muy frecuente que está en todas las unidades de cuidados intensivos del mundo, pero decirles antes que el CIBER de enfermedades respiratorias, se abrevia CIBERES, como todos los CIBER, pues reúne grupos de toda España de investigación básica. Cuando digo básica, a los jóvenes hay que decirles que son pues investigadores que hacen investigación con modelos animales o modelos celulares, que hacen investigación experimental con animales, con mamíferos, y investigación con modelos estos celulares, siempre pensando en enfermedades humanas, en medicina. Si algo nos diferencia los ciber metidos en el tema de la salud, es que tenemos muy claro la diferencia entre generar solo conocimiento y, como ha dicho antes en la introducción, aquí estamos hablando de trasladar. Pero tengo que decirles que hay una segunda parte que se suele olvidar en los investigadores que hacen investigación translacional, y es que nosotros lo que tenemos que hacer ahora es trasladar el conocimiento. Y el CIBER de enfermedades respiratorias está muy comprometido no solamente con hacer investigación translacional, sí, investigación cuyos conocimientos se pueden trasladar, sino en trasladar esos conocimientos, y cuanto antes mejor, porque para eso hay que investigar. No se puede estar esperando 40 años para aplicar algo que se ha descubierto hace muchísimos años. Hay muchos ejemplos de eso. Yo podría hablar de muchas enfermedades que están dentro como digo, del CIBER de enfermedades respiratorias. Ustedes imagínense el pulmón, la tuberculosis, neumonía, otras infecciones, cáncer. Hay la enfermedad, lo de la apnea del sueño. Hay muchísimas enfermedades que están dentro de este gran saco que son las enfermedades respiratorias. Pero yo les voy a hablar en particular de una que tiene que ver con un episodio que ocurre en la historia de lo que estamos aquí de hace muy poquito tiempo. Tiene que ver, esto empieza en los años 50 con la epidemia de poliomielitis, que azotó el norte de Europa y luego América y a otras partes del mundo, que dejó paralítico no solamente a los niños, la gente de mi edad y gente mayor que hay aquí en la sala, recordará a los niños con hierritos, pero también recordará que muchas de estas personas se quedaron sin poder respirar porque los músculos respiratorios pues se paralizan y uno no puede respirar, y cuando no puede respirar pues hay que ponerlos en un respirador. En esos años no existían los respiradores mecánicos, estaban lo que se llamaban los pulmones de acero, que eran unos tubos enormes donde se ponían a estos ciudadanos, a estos pacientes. Y ustedes imagínense lo que es un hospital, solamente una sola, si hoy existiera la poliomielitis y nos azotara con una de sus epidemias, no habrían hospitales en España, no habrían edificios en España para poder ventilar a todos los pacientes que se quedaran con parálisis de los músculos respiratorios y entraran en insuficiencia respiratoria aguda. Por eso hay una cosa que me gusta decirles a todo el mundo cuando doy una charla sobre investigación, sobre todo al público en general. Cuando alguien dice, ¿es rentable investigar? Pues fíjense ustedes, la vacuna de la poliomielitis, es decir, la vacuna contra la poliomielitis, ha ahorrado tanto dinero y sufrimiento desde que está en el mercado en los años 50, que todo eso que ha ahorrado es mucho más que todo el dinero que ha gastado la humanidad en investigación médica desde Arquímedes hasta hoy. Con eso ya creo que está justificada el por qué hay que investigar. Bueno, pues con los años, pues la epidemia de poliomielitis pues puso en marcha pues a ingenieros, mecánicos, médicos para desarrollar unos aparatos para tratar entonces la insuficiencia respiratoria aguda, porque antes, en los años 40 y 50, la gente se moría, porque no había otro método que los antibióticos, que son posteriores, para tratar, por ejemplo, una neumonía grave. No había operaciones de larga duración porque luego no se podía mantener al sujeto vivo. Sí, la gente se moría sencillamente porque no había una máquina que se llama respirador, que es lo que ustedes ven ahí. Yo me formé, soy de los que se formaron a finales de los 70 y los 80 en una cultura donde teníamos esos respiradores, unas máquinas enormes que muchos de ustedes las han visto cuando visitan las unidades de cuidado intensivo o se han tenido un familiar realizado en las unidades de cuidado intensivo. Pues esas máquinas, en mi promoción, en mi generación, cualquier cosa que se aplicaba había que aplicarlo
más. Cuanto más oxígeno, mejor. Cuanto más volumen, mejor. Cuanto más presión, mejor. Para que se viera que el aire entrara en los pulmones. Hay una población que se vio afectada por esa filosofía, que eran los prematuros. Antes de existir un respirador, los prematuros se morían. No había un respirador para mantenerles la función respiratoria. Darles muchos oxígenos ocasionó un problema serio, un problema de que hoy en España muchos de esos niños prematuros que nacieron en los años 60 y 70 se quedaron ciegos y hoy son adultos ciegos, muchos de ellos todavía vivos. Pues, ¿por qué? Por el oxígeno, que era tóxico. No lo sabíamos, aprendimos cosas. Con estos, de nuestros errores, se aprenden cosas, porque se investiga y se ve. Bueno, pues, yo voy a hacerle, porque tengo nada más que 4 diapositivas, no tengo más, voy a que ustedes piensen por un momento que el pulmón, que tiene 300 millones de alveolos, pues que un alveolo sea un pulmón, ¿no? Y les voy a decir cómo la investigación translacional, aplicada hoy, esta que les voy a contar, salva vidas, ahorra dinero, y solamente la investigación translacional que se ha hecho en estos últimos 10 años en la lesión pulmonar aguda ha salvado más vidas y suficiente dinero que, para hacer el mismo ejemplo de la poliomielitis que les he dicho, ese dinero que ha ahorrado es superior a todo lo que se ha invertido en este país en los últimos 10 años en toda la investigación que ha hecho este país, solo con el tratamiento de una enfermedad, que es la lesión pulmonar aguda. El globo, le voy a poner un globo. El globo es el pulmón. Y el pulmón, en estos últimos años, hasta hace muy poquito, cuando se inflaba el pulmón, como se infla un globo, hay que mantenerlo, como nosotros hacemos, durante un día entero. Un día entero ventilado con un respirador son 20 a 30.000 veces por día. Esto se infla y se desinfla de 20 a 30.000 veces al día. Ustedes imagínense lo que es un simple clip, que con 10 veces que lo hagan se rompe, ¿verdad? Pues imagínense ahora tener a una persona conectada a un respirador un día solo. Imagínense cuando están 7 días, 10 días, algunos de sus familiares, algunos de sus conocidos, de sus seres queridos, han estado ingresados, conectados a un respirador. Bueno, pues eso es lo que se hacía. Pero hace 10 años, o hace 20 años, empezaron las investigaciones y nos dábamos cuenta que los pacientes ventilados, con la mejor tecnología del mundo, con los mejores médicos del mundo, pues a pesar de ponerles el respirador, no mejoraban. Y los experimentos primeros con animales, porque no se pueden hacer experimentos con individuos, demostraron que cuando uno infla el pulmón tantas miles de veces, y sobre todo cuando el volumen es muy grande, porque siempre nos han dicho que cuanto más es mejor. Me cuesta, porque tiene que ver lo que les voy a hablar. Algunas de esas veces, el pulmón, porque se movía el enfermo, porque dábamos más volumen del que creíamos, rompe el globo. No voy a romper aquí el globo ahora, pero lo rompía. Cuando se rompía, se producía una cosa que se llama neumotórax, y había que poner el tubo a los pacientes. Pero cuando no se rompía, lo que producía es eso que ustedes ven ahí, unas flechitas. Se desgarraba no el alveolo, el pulmón, sino lo que está alrededor del alveolo, que son los capilares, porque cuando el alveolo se llena de aire, le entrega el oxígeno del aire a los capilares para que lo distribuyan por la sangre. Esa es la función primordial de nuestro pulmón, oxigenar todo el sistema. Bueno, pues ese desgarro, esos desgarros que ustedes ven ahí, que solamente se pueden ver con microscopía electrónica, es lo que hace que por ahí salga líquidos, células, es decir, que producíamos inflamación. Estábamos tratando a nuestros pacientes con una misma máquina para curarles, que al mismo tiempo les producía lesión. Una cosa que es paradójica, ¿no? Pero al mismo tiempo intentábamos curarle y le producíamos más lesión. Entonces los médicos empezaron a pensar, ¿qué hacemos si en lugar de inflar tanto el balón, lo inflamos menos? Y cada vez menos, y cada vez menos. Tanto menos que en la última década, pues de pasar de ventilarlo a 15, 12 y 15 o 20 mililitros por kilo, que es como se daba, 70 kilos, pues digo, vamos a darle 20 por kilo, pues 1.400, 1 litro y pico.
Y ahora, en la última década, dice, pues 6 por kilo, entre 6 y 7. Significa que con el mismo peso, 70 kilos, 6 por 7, 42. 420, que es un montón menos. Es decir, vamos a ventilar a los pacientes así las veces que sean necesarias al día. Bueno, pues fíjense ustedes, ventilándolo así, ¿me queda un minuto? No, sí, menos. ¿Eh? No, el tiempo ya. Ya, Bueno. fíjense ustedes, hemos llegado a 6 mililitros por kilo. Es importante que diga esto, porque hay una frase que dice, aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. Pues fíjense ustedes, no importa que tú seas un oso, que el mamífero sea un ratón, que sea un gato, que sea un mapache, que sea una ballena, que sea un hombre, que sea una vaca. Todos los mamíferos en la Tierra tienen el volumen pulmonar exactamente el mismo con la escala con respecto a los kilos de peso. Es decir, que se ventila igual a una jirafa, a un elefante, a un oso, a una persona, a un ratón. Eso jamás ha sucedido. Pues bueno, pues solamente disminuir, como digo, y voy a poner la película y es la última diapositiva, disminuir el volumen. De esa manera hemos sido capaces, ahora les voy a poner, a ver. Fíjense ustedes, esto es un pulmón de una rata, exactamente igual que lo tenemos con los humanos, que tienen lesión pulmonar aguda, una neumonía. Fíjense ustedes las lesiones que tienen. Estos son lesiones porque el pulmón sano es este. Estos son 2 neumonías. Y yo ahora lo ventilo al pulmón de tal manera que ventilando de la manera que les digo, con 3 o 5 respiraciones más e intentando que el globo jamás se desinfle, fíjense ustedes, 4, 5 respiraciones. Con 5 respiraciones se ha curado la neumonía, sin antibióticos y sin nada. Pues ese simple paso revolucionario ha hecho que en los últimos 10 años, como digo, hayamos disminuido la mortalidad de estos pacientes un 22%. Hayamos ahorrado sufrimiento, vidas y sobre todo gastos sanitarios. Y con esto creo que acabo y muchas gracias.